En los cerros de Caracas, donde la ciudad se quiebra en pasillos estrechos y escaleras infinitas, la infancia dejó de ser una promesa y se convirtió en un botín. Allí, en la Cota 905 y en sectores populares de La Vega, un ejército invisible de niños y adolescentes fue absorbido por las megabandas que en algún momento fueron famosas. Allí, en la Cota 905 y en sectores populares de La Vega, un ejército invisible de niños y adolescentes fue absorbido por aquellas megabandas tan famosas en el país del Coqui, Garbis y Vampi. Un capítulo oscuro de Venezuela, un sistema de reclutamiento tan metódico como despiadado. No fue una dinámica espontánea ni caótica, fue un proceso estructurado y sostenido sobre tres pilares: hambre, abandono estatal y control territorial. En ese triángulo de poder, las cajas CLAP jugaron un papel silencioso pero decisivo. Funcionaron como el mapa de la pobreza, el termómetro de la desesperación y el radar perfecto para localizar a los más vulnerables. Las cajas CLAP nacieron oficialmente como un programa de asistencia alimentaria para amortiguar el impacto de la crisis económica. Sin embargo, en la práctica, se transformaron en un sistema de distribución irregular, insuficiente y profundamente politizado. En los barrios de Caracas, recibir una caja cada mes o cada dos significaba apenas sobrevivir, pero también implicaba quedar expuesto. Cada bolsa entregada marcaba un hogar con emergencia alimentaria. Cada lista de beneficiarios dibujaba una cartografía precisa de la miseria. Y en esa cartografía, las bandas encontraron un instrumento estratégico: una base de datos. Investigaciones de SECODAP documentaron durante meses cómo grupos de informantes se hacían pasar por cambistas en La Vega y la Cota 905, intercambiando productos de las cajas CLAP por dinero, frutas, verduras u otros alimentos. La operación parecía un simple trueque, pero escondía un proceso de inteligencia social: identificar hogares con niños, detectar carencias extremas, evaluar niveles de hambre, deserción escolar, fractura familiar. Era un censo criminal. Donde había niños con hambre, había futuros soldados. El primer contacto no era violento, era seductor. Ofrecían dinero semanal en dólares, comida garantizada, ropa nueva, zapatos, teléfonos, incluso protección. En un entorno donde el salario mínimo no alcanzaba para comprar un kilo de queso, esa oferta era irresistible. Para muchos niños, aceptar no era una elección, era una estrategia de supervivencia. La pobreza no los empujaba, los empotraba contra la pared. Así comenzaba la cadena. El primer encargo solía ser inocente: llevar una bolsa, vigilar una esquina, avisar si venía la policía. Pero cada favor generaba una deuda moral y cada pago creaba dependencia. Cada semana consolidaba la pertenencia. Sin darse cuenta, los niños quedaban atrapados en un sistema del que solo se salía muerto. Las bandas habían estructurado un modelo jerárquico casi militar. En la base estaban los mandaderos, niños que se encargaban de transportar comida, municiones, medicinas y dinero dentro del perímetro controlado. Como los líderes estaban solicitados por la justicia, no podían exponerse en las calles principales. Los menores se convertían en su red logística, en sus piernas, en su sistema circulatorio. Luego venían los gariteros. Apostados en puntos estratégicos, funcionaban como torres humanas de vigilancia. Alertaban sobre la presencia policial, detectaban movimientos sospechosos, controlaban el ingreso de extraños y vigilaban el cumplimiento de las normas impuestas por la banda. Eran niños con radios, binoculares, teléfonos y una responsabilidad letal. Un error podía costarles la vida. Con el tiempo, algunos ascendían a traficantes, administraban drogas, armas, dinero. Repartían dosis, cobraban deudas, trasladaban cargamentos. Para muchos, el pago incluía estupefacientes. El consumo no solo era una recompensa, era una forma de control. La adicción los ataba aún más a la estructura criminal. En el último escalón estaban lo que se conoce como los malandros, adolescentes armados con estatus, poder y salario. Eran quienes ejecutaban robos, secuestros, extorsiones y asesinatos. Muchos no superaban los 15 años. Algunos aprendieron a disparar antes que a escribir con fluidez. En este punto, la infancia desaparecía por completo. Lo que quedaba era un combatiente. Pero este sistema no operaba en el vacío. Funcionaba en simbiosis con el colapso institucional.
La escuela dejó de ser refugio. La deserción escolar se disparó y los hospitales se convirtieron en ruinas. El salario se volvió algo simbólico y la alimentación un privilegio. Las bandas llenaron el vacío del Estado. Daban comida, dinero, protección y hasta identidad. Ofrecían lo que el sistema había dejado de garantizar. Las cajas CLAP, lejos de resolver la emergencia alimentaria, terminaron profundizando la dependencia. La irregularidad en su entrega, la baja calidad nutricional y la politización del acceso generaron ciclos constantes de escasez. Esa escasez alimentó el reclutamiento. Cada retraso empujaba más a niños hacia las bandas. Cada caja incompleta aceleraba la decisión. Y así, el programa estatal se transformó indirectamente en el combustible del crimen. Los testimonios recogidos por SECODAP dibujan un paisaje profundamente devastador. Niños que presenciaron ejecuciones públicas, adolescentes que cargaron cadáveres, menores que quedaron atrapados en enfrentamientos armados entre bandas y fuerzas policiales. Algunos sobrevivieron para contarlo, muchos no. Las madres, atrapadas entre el hambre y el miedo, vivían una tragedia silenciosa. Sabían que sus hijos estaban involucrados, pero no tenían cómo impedirlo. Denunciar era una sentencia de muerte. Oponerse, una condena colectiva. Callar era la única forma de sobrevivir. En estos territorios el control social no lo ejercía el Estado, lo ejercía un fusil. Las operaciones policiales que desmantelaron a las megabandas en 2021 y 2022 fueron presentadas como una victoria, pero la desarticulación de los líderes no desmontó la estructura que los hizo posibles. Las condiciones, aunque se intentan erradicar, siguen intactas. Pobreza, hambre, abandono educativo, precariedad laboral, colapso institucional. Mientras ese escenario no cambie, el modelo se reproducirá. Hoy en los mismos barrios, nuevas bandas comienzan a reorganizarse, nuevos jefes emergen y nuevas redes de reclutamiento se activan. Y los niños siguen ahí, caminando entre la miseria y la violencia, esperando una oportunidad que parece estar lejos de llegar. Este no es solo el relato sobre la criminalidad juvenil, es la historia de cómo un país convirtió su infancia en material descartable, de cómo la política social terminó funcionando como un sistema de rastreo para el crimen, de cómo el hambre se transformó en arma de guerra y cómo la supervivencia cotidiana se volvió un campo de batalla. La Cota 905 no fue una excepción, fue un laboratorio, un espejo anticipado de lo que ocurre cuando el Estado renuncia a su función básica, proteger la vida. En ese vacío las bandas no solo crecieron, se institucionalizaron. Y los niños que debían ser el futuro fueron convertidos en el presente sangriento de una nación fracturada. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.